Hola, en esta clase vamos a estudiar el mecanismo de manivela-biela corredera, que ya lo hemos mencionado en clases anteriores, que tiene bastantes aplicaciones y dentro de ellas podemos mencionar el uso en motores de combustión interna, que ya hemos estudiado detalladamente, y también en compresores. Para comprender su funcionamiento vamos a ver primero un video y posteriormente vamos a empezar a hacer el análisis cinemático. La manivela está formado por una barra llamada manivela. Uno de sus extremos se une a un centro de giro fijo y el otro, de forma articulada, a una barra rígida llamada biela. En el extremo libre de la biela se conecta un elemento, como por ejemplo un pistón, el cual se aloja en una guía. Se trata de un mecanismo que transforma el movimiento circular en un movimiento rectilíneo alternativo. Si la manivela inicia un movimiento de giro, forzará al pistón a avanzar y retroceder en línea recta. En cambio, si el pistón inicia un movimiento rectilíneo alternativo, forzará a la manivela a girar. Tres conceptos básicos son: punto muerto superior. Nos indica cuál es el punto más alejado del pistón con respecto al eje de la manivela en su recorrido. Se calcula sumando la longitud de la manivela más la longitud de la biela. Punto muerto inferior. El PMI, o punto muerto inferior, nos indica cuál es el punto más próximo del pistón con respecto al eje de la manivela en su recorrido. Se calcula restando la longitud de la biela menos la longitud de la manivela. Carrera. Es la distancia que recorre el pistón y se calcula restando el PMS menos el PMI. El pistón describe dos carreras por cada vuelta completa de la manivela. El motor de combustión es una de las principales aplicaciones del sistema de biela-manivela, que trabaja de forma coordinada con un sistema de levas, que se encarga de abrir y cerrar las válvulas del cilindro. Bien, entonces ahora vamos a empezar a hacer el estudio cinemático de este mecanismo. Para ello, aquí tenemos un diagrama en donde mostramos con AB la manivela, BC es la biela y el extremo C es la corredera. Bien, vamos a empezar con el análisis geométrico. Para ello vamos a completar la línea AC para generar un triángulo. En este caso le he llamado cita 1 al ángulo formado por la manivela con la horizontal, cita 2 al ángulo formado por la biela con la horizontal y cita 3 al ángulo relativo entre la manivela y la biela. Por un simple análisis de ley de senos, vamos a decir que el lado BC es al seno del ángulo cita 1, cuyo valor sería conocido porque cita 1 va a variar de 0 a 360 grados para todo el ciclo de movimiento. Y eso es igual a la relación que existe entre AB y el seno de cita 2. De esta ecuación número 1, la incógnita sería el ángulo cita 2, que si lo despejamos, llegamos a esta ecuación número 3, que nos dice que cita 2 es el seno inverso de AB entre BC por el seno de cita 1. Y ahora que ya conocemos cita 1 y cita 2, despejamos cita 3 sencillamente por la diferencia de la suma de los ángulos internos de 180 grados y entonces decimos que cita 3 es 180 menos cita 1 menos cita 2. Ahora vamos a determinar la longitud del segmento AC. Tomen en cuenta que AC es una longitud variable porque la corredera se va a estar moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo variar esa distancia. Entonces, para calcular la distancia AC vamos a hacer uso de la ley de cosenos, como lo vemos acá en ecuación número 5. Entonces digo que AC, que es precisamente la línea horizontal buscada, va a ser igual a la longitud de la manivela al cuadrado más la longitud de la biela al cuadrado menos 2 veces uno por el otro por el coseno del ángulo entre ellos, que es cita 3.
De modo que entonces ya tenemos AC. Y ahora pasamos al análisis de velocidades. En este caso, recordemos que si la manivela tiene un movimiento de rotación alrededor de un punto fijo, el punto B va a tener una velocidad tangencial que va a ser perpendicular al radio AB. Y por otro lado, el punto C está restringido a moverse horizontalmente. De modo que si analizamos la barra BC, que es la biela, esta va a tener un movimiento plano general. Utilizando el principio del centro instantáneo de velocidad, vamos a trazar perpendiculares a ambas velocidades, a las velocidades de V y de C, que son parte de este eslabón BC, para localizar el centro instantáneo de velocidad, que lo he identificado con C2. Bien, entonces, si nos ubicamos en el eslabón AB, la velocidad del punto B sería igual a omega 1 por AB. Pero también, si nos ubicamos en el eslabón BC, podemos observar que si la velocidad de B es en la dirección y sentido que se indica, y ese eslabón BC gira alrededor de C2, inevitablemente el sentido de rotación omega 2 tiene que ser en sentido horario. Entonces, en este otro diagrama he colocado acá la velocidad angular omega 2, sentido horario, perdón. Omega 1 es en sentido antihorario, omega 2 es en sentido horario. Y ahora ubicados en el eslabón BC, podemos decir que la velocidad de V es igual a omega 2 por la distancia desde el centro instantáneo C2 a B, BC2. ¿Okay? Ahora bien, ya tenemos dos expresiones para VB, que son la ecuación 6 y la ecuación 7, que ahora posteriormente las vamos a igualar. Sin embargo, no conocemos todavía esta distancia BC2. Para ello, entonces, vamos a analizar el triángulo completo definido desde el punto A hasta el punto C2 y de C2 a C, un triángulo rectángulo. AC2 sería la hipotenusa de ese rectángulo, perdón, de ese triángulo, y conocemos la base del triángulo y el ángulo que forma la hipotenusa con la base, que es el ángulo θ1. Entonces podemos decir que AC2 es igual a AC, la base, entre el coseno de θ1. Y la distancia BC2 que tenemos acá va a ser entonces la que hemos calculado ahorita, AC2 menos AB, de acuerdo a lo que indica la ecuación número 9. Bueno, ahora entonces sí, igualamos las dos ecuaciones que nos definen la velocidad de B para obtener la ecuación número 10, y digo que omega 1 para B es igual a omega 2 por BC, de donde podemos despejar cuánto es la velocidad angular omega 2. Dice que omega 2 es igual a omega 1 por AB entre BC2. Ok, ahora necesitamos determinar esta otra distancia de C2 a C, porque con esta distancia vamos a poder determinar la velocidad del punto C. Para ello, de nuevo volvemos a analizar el triángulo rectángulo AC2C, del cual ya ahora conocemos la hipotenusa, la base y el ángulo entre la hipotenusa y la horizontal. De modo que entonces C2C es la altura del triángulo, que la podemos calcular fácilmente como la hipotenusa AC2 por el seno de θ1. Entonces, aquí lo tenemos, C2C es AC2 por el seno de θ1. Y ahora entonces calculamos la velocidad del punto C como omega 2 por esa distancia, C2C. Con eso culminaríamos el análisis de velocidades. Ahora vamos a ver el análisis de aceleraciones. La aceleración de V es una aceleración radial exclusivo
porque la velocidad angular de AB es constante. Por otro lado, la aceleración de C se limita a una componente horizontal porque la corredera solamente tiene ese movimiento. La aceleración de B la calculamos como omega 1 al cuadrado por AB, como cualquier otra aceleración radial. Y para calcular la aceleración de C, vamos a tener en cuenta que el eslabón BC no necesariamente tiene que girar con velocidad constante. De hecho, la velocidad angular de BC es variable porque si observamos la ecuación 11, vemos que depende de omega 1 que es constante, de AB que es constante, pero de BC2 que es variable. Entonces, si omega 2 es variable, quiere decir que hay una aceleración angular alfa 2. Para ello debemos suponer un sentido para la aceleración angular y en este caso lo he puesto en sentido horario. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un análisis de aceleraciones relativas entre el punto C y el punto B. Vamos a decir que la aceleración de C es igual a la aceleración de V más la aceleración de C con respecto a B radial más la aceleración de C con respecto a B tangencial. La componente radial va dirigida hacia el punto B. Y para definir el sentido de la componente tangencial, primero que nada, recordemos que la dirección va a ser perpendicular, ¿verdad?, a la radial, o sea, perpendicular al eslabón BC. Y para definir este sentido, si es hacia abajo, como lo he puesto, o si fuese hacia arriba, nos vamos a ubicar en B y vamos a girar en el sentido que hemos supuesto para alfa 2. Ese sentido es horario, de manera que entonces al girar C en torno a B en sentido horario, el sentido de la aceleración de C con respecto a B tangencial me queda tal y como lo he indicado. El ángulo entre la aceleración relativa con respecto a la horizontal es θ2, y como la tangencial es perpendicular a la relativa, esta va a tener el mismo ángulo θ2 pero con respecto a la vertical. Esto nos va a servir para descomponer vectorialmente estas dos aceleraciones. Entonces, en la ecuación 15 vamos a sumar, bueno, aquí tenemos precisamente ese análisis de aceleraciones relativas. En la ecuación 16 he sustituido cada una de esas aceleraciones del lado derecho de la ecuación anterior por la manera en que las calculamos, ¿verdad? La aceleración de B, que es omega 1 al cuadrado por AB, la aceleración de C con respecto a V radial es omega 2 al cuadrado por BC y la componente tangencial es alfa 2 por BC. Esta es una ecuación vectorial que podemos descomponer en sus términos X y Y. Tomemos en cuenta que la aceleración de C solo tiene componente en X. Entonces, si hacemos una descomposición de esta ecuación 16, primero para los términos en Y, aceleración de C, el término de la izquierda sería 0. Y aquí tenemos las componentes en Y para cada una de estos tres aceleraciones que tenemos en la ecuación 16. Veamos que la componente radial es positiva en Y porque va hacia arriba. La aceleración de V en Y es negativa porque va hacia abajo y la componente relativa tangencial es negativa porque va hacia abajo. De ahí obtenemos los signos de la ecuación 17. En este caso podemos observar que la única incógnita que hay en la ecuación 17 es alfa 2. De modo que podemos despejarlo de ahí, alfa 2, y obtenemos la ecuación 18. Posteriormente, si sustituimos alfa 2 en la ecuación 16, podemos, posteriormente vamos a descomponer la ecuación 16 para el eje X.
En ese caso, veamos primero los signos de esos vectores. Veamos que la componente de la aceleración de b en x va hacia la izquierda, la aceleración relativa de c con respecto a b radial va hacia la izquierda y también la tangencial, de manera que los tres componentes de aceleración son negativos. Y la aceleración de c, pues también lo es negativo porque va hacia la izquierda. Entonces, esa descomposición de los términos en x nos queda de esta manera. Todos los signos son negativos. Podemos multiplicar toda esta ecuación obtenida de la ecuación 19 por menos 1 y despejaríamos de esa manera entonces cuánto es la aceleración de c. Vean que depende únicamente de una incógnita que es alfa 2, que ya hemos despejado anteriormente en la ecuación 18. De manera que si sustituimos la ecuación 18, o sea alfa 2 en la ecuación 20, ya podemos obtener la aceleración de c. Y con esto tendríamos completamente resuelto el análisis de aceleraciones para todos los puntos y eslabones del mecanismo. Ahora vamos a ver cómo sería el mecanismo en el programa SAM. Para ello entonces vamos a verlo aquí. Y vamos a ponerlo en movimiento. Ok, aquí se ha montado. De momento le he pedido que me muestre la velocidad angular omega 2. Vamos a pasar ahora a una hoja de Excel en donde vamos a montar todas las ecuaciones para sacar las gráficas de velocidades y aceleraciones y posteriormente comparar con los mismos resultados en SAM. Bien, esta es la hoja de Excel correspondiente a ese análisis y entonces ahora vamos a repasar. He iniciado con un ángulo de 30 grados, pero con el mismo sistema que habíamos visto en análisis anteriores, en vez de poner números seguidos de ahí en adelante, lo hago con una fórmula y entonces en la posición siguiente, después de 30 grados, lo que dice es igual a la posición anterior más 1. Entonces, si yo quiero empezar en 0 grados, nada más pongo 0 en la primera. Y en este caso, pues he puesto 30 grados porque ese fue el valor con que hice el dibujo que ahora les voy a mostrar en el SAM. Bueno, entonces aquí está el cálculo de los ángulos siguientes. Vamos a ver, aquí está cita 2. El cita 3, que es la diferencia entre 180 menos cita 1 y cita 2. La distancia AC, que es la distancia horizontal entre el punto fijo A y la corredera. Esta es una distancia variable. Posteriormente la velocidad de B. Esta velocidad de B es en magnitud, ¿verdad? No tiene dirección ni sentido, porque sencillamente es omega por R. Luego viene el cálculo de la distancia BC2. BC2, que dice que es de 8, o sea que es AC. Vean que en D lo que es, está la distancia AC entre el coseno de cita 1. AC entre el coseno de cita 1 me da la hipotenusa AC2 y a eso le resto AB. Observen acá en la fórmula el resto AB. Bien, luego viene el cálculo para omega 2. Del mismo análisis anterior, es la misma ecuación que he copiado, que era igual a VB entre C2B. Ven que C2B o BC2 es lo que tenemos en la columna F, por eso dice que es omega 1 por AB entre F8. Ok. Ahora lo que sigue es la distancia de C2 a C, que era la altura de ese triángulo rectángulo, para el cual ya conocemos la hipotenusa que es AC2,
como no puse aquí una columna para poner el valor de AC2, entonces en este caso tengo que tomar el valor de AC, para ver, no, el valor de BC2, aquí está, el valor de BC2 que está en la columna F, y sumarle a B, eso sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, ¿verdad? AB más F8, y eso multiplicado por el seno de cita 1. ¿Okay? Voy a bajar en la lista para que ustedes observen un par de valores para estas dos columnas de BC2 y C2C. Observen lo que sucede aquí en 90 grados, tanto una como la otra me aparece un número indefinido. Bueno, realmente esto no es indefinido. Voy a ampliar el ancho de la columna para que ustedes vean qué es lo que sucede, y me da un número, lo voy a poner en notación científica, y dice 5.48 por 10 a la 15, ¿verdad? Bueno, ¿por qué sale eso? ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando el ángulo cita 1 es 90 grados, el eslabón AB o la manivela va a estar totalmente vertical. Como está girando en sentido antihorario, la dirección de la velocidad de B me queda hacia la izquierda y totalmente horizontal. Y la velocidad de C va a ser totalmente horizontal, como lo es siempre. Entonces, ¿qué sucede? Justo en esa posición, la barra BC o la biela no está girando, solo se traslada, porque la velocidad de los dos puntos extremos tiene exactamente la misma dirección y sentido. Entonces, la distancia hasta el centro instantáneo de velocidad tiende a infinito. O sea, realmente es infinito, porque las perpendiculares a VB y a VC serían dos líneas verticales que nunca se van a unir. Y lo mismo sucede entonces con la distancia C2C, ¿verdad? Ambos, o sea, el centro instantáneo de velocidad no existe para esa posición. Posteriormente, cuando la barra gire hacia abajo hasta completar 270 grados, va a suceder exactamente lo mismo. Va a estar en posición vertical hacia abajo, la velocidad de B va a ser horizontal igual que la de C, y entonces observen por aquí abajo, para 270 grados nos va a dar lo mismo. Eso no es un error. Aquí está 270 grados y vuelve a salir lo mismo. ¿Okay? Esas distancias se están utilizando para calcular la velocidad angular 2 y para calcular la velocidad de C. ¿Okay? Entonces veamos en el cálculo de la velocidad angular 2. BC2 está como denominador en la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daría esto cuando dividimos, cuando el denominador es infinito? La división entre infinito da 0. Entonces no hay ningún problema. Efectivamente, la velocidad angular es 2 en ese momento, porque a partir de ahí se invierte el sentido de movimiento. Entonces voy a bajar de nuevo a 90 grados para que observen qué sucede con 90 grados con la velocidad angular, y vean que efectivamente me dice 0. No hay ningún problema. Efectivamente vemos que es un cambio de sentido, porque viene siendo negativa, disminuyendo su valor, llega a 0 y luego empieza a aumentar. Entonces, no es necesario hacer ningún cambio en esta fórmula para los centros instantáneos. Y para el caso de la distancia C2C, esa se utiliza para calcular la velocidad del punto C. Y en la velocidad del punto C, vamos a ver, esto está en la columna H. La fórmula que utilizamos es omega 2, que está aquí, ¿verdad? Omega 2 por la distancia C2C.
¿ok? Entonces, ¿qué sucede en 90 grados y en 180? Entonces, ahí hay un problema. Pues no es un problema, sino una condición especial que tenemos que revisar. Yo puse una fórmula diferente de lo que les estoy mencionando y les voy a explicar entonces qué es lo que sucede. Bueno, vamos a ver, entonces para cita 1 igual 90 grados, como AB va a estar en posición vertical, decíamos que la barra BC solo se traslada. Si un objeto solo se traslada, las velocidades de todos sus puntos van a ser paralelos y van a ser iguales en magnitud y dirección. Entonces quiere decir que la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B. Si yo pongo la fórmula, sencillamente pongo la fórmula de VC como omega 2 por S radio de C2 a C, y en ese momento esa distancia tiende a infinito, entonces también nos va a dar un valor que se sale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para esos valores de cita 1 igual 90 grados y para 270 grados, tenemos que poner manualmente los valores de VC. ¿Y cuál va a ser el valor de VC en esa posición de cita 1 igual a 90 grados? La misma velocidad de B. ¿Okay? ¿Cómo se determina la velocidad de B? Pues omega 1 por R, ¿verdad? Por omega 1 por AB. Ahora, cuando empezamos, esta velocidad de C es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque C, a partir de esta posición, se mueve hacia la izquierda. Posteriormente, cuando lleguemos a el desplazamiento máximo, que va a ser cuando alcanzamos uno de los puntos muertos, que tenemos el punto B en posición horizontal con A después de haber girado 180 grados. A partir de esa posición empieza ahora a bajar el punto B y por lo tanto a desplazarse hacia la derecha. Y entonces a partir de ese momento la velocidad de C se hace positiva. ¿Okay? Vamos a ver si efectivamente sí es. O sea, la velocidad es negativa hasta llegar a 180 grados. Y a partir de ahí tiene que ser positiva. Entonces vamos a ver. Ven que sigue siendo negativa por acá. Y estoy aquí en 180 grados. En 180 se hace 0 exactamente porque es el cambio en el sentido de la velocidad y ahora empieza a aumentar en forma positiva. ¿Ok? Bueno, pero entonces para hacer ese ajuste, para que me calcule, me dé los valores de la velocidad de C en esos dos puntos particulares, para cita 1 igual 90 y cita 1 igual 270 grados, no lo voy a poner manualmente en la fila donde ahorita dice 90 porque ahorita corresponde a 90 grados en un reglón que coincide con 60 grados después de este valor inicial. O sea, vamos a ver, por ejemplo, 90 grados en este momento está en el reglón 68, ¿verdad? Entonces, si yo vengo al reglón 68 y cambio la fórmula para VC, pero posteriormente digo que el ángulo inicial es 45 grados, entonces ya ahora 90 grados no va a estar en el mismo reglón. Vean que ya ahora está en el reglón 53. Y entonces la fórmula que habría corregido para ese valor en donde antes estaba 90 ya no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una fórmula que me sirva sin importar dónde esté ese valor de 90 y dónde el de 270. Entonces ahora sí les muestro la ecuación. Voy a copiarla para mostrárselas más en grande acá. Ok, entonces observen. Aquí estoy preguntando si A8, okay, porque estoy en la primera posición, dice si A8, o sea cita 1 es 90 grados, entonces la velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B y es negativa porque va hacia la izquierda, pero la velocidad de B calculada por la fórmula que la define, que es omega 1 por AB.
¿ok? Pero si no es 90 grados, entonces ahora pregunta nuevamente. Si cita 1 es 270 grados, entonces ya hizo todo el giro completo, pero ahora viene en el sentido opuesto, entonces la velocidad de B siempre va a ser igual omega 1 por AB, pero va a ser positiva porque ya viene hacia la derecha. ¿Ok? Y si no es 270 grados es porque es cualquier otro ángulo diferente de 90 y de 270. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solo calcule omega 2 por C2C. Que vean que es G por H. Aquí está, G por H. Omega 2 por C2C. Entonces, si copio esa fórmula, así es como la tengo, no importa dónde ponga yo el ángulo inicial, no importa cuál sea el valor que le dé al ángulo inicial, siempre cuando ese ángulo sea 90 o 270 grados, el valor de VC se va a poner en forma automático en igual al valor de VB en un caso negativo y en otro positivo. Bien. Posteriormente he hecho aquí un cálculo del valor absoluto de VC. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta que cuando vayamos a SAM, el SAM, recuerden que si yo le pongo a hacer la gráfica de VC, lo que me parece es VC, la velocidad de ese punto en X o en Y o absoluta. Esta velocidad que tenemos es el vector VC, ¿verdad? Pero con el signo que le corresponda, ¿verdad? En cambio, la absoluta hace todos los valores positivos. De manera que si comparamos la gráfica de VC absoluto que nos da SAM con la gráfica de VC que obtenemos de esta columna en nuestra hoja de Excel, no van a coincidir. Y esta columna está bien, así es como debe ser, valores positivos y negativos. O sea, ese es un problema de SAM en el valor absoluto. Pero entonces voy a tener esta columna auxiliar que sencillamente lo que hago es calcularle el valor absoluto a esto mismo, ¿verdad? Entonces todos los valores van a ser positivos para graficarlo y comparar la gráfica con la de SAM. Si me dan igual, pues entonces puedo tener tranquilidad de que no tengo ningún error, pero la curva más importante es esta con valores positivos y negativos para VC. Bien, posteriormente vamos con la aceleración de B. Recordemos que la aceleración de B es radial, que es omega 1 al cuadrado por AB. Ahí está, y es constante. Luego viene alfa 2, que lo obtenemos de la ecuación que vimos en nuestro análisis, ¿verdad? Alfa 2 le habíamos supuesto un sentido horario, ahí al inicio, entonces, de acuerdo a ese sentido horario, debería de ser negativa. Entonces yo aplico toda la ecuación y si no me da negativo para ese ángulo inicial, entonces le antecedo un menos y eso es lo que hice, le puse un menos a toda la expresión. Obviamente, conforme varía el valor de zeta 1, alfa 2 va cambiando su magnitud, vean que va disminuyendo poco a poco y posteriormente llega a 0 y se hace positivo. ¿Okay? Finalmente, ya con alfa 2, entonces hacemos el cálculo para la aceleración de C, que esto es únicamente lo que hice fue copiar la ecuación de aceleración de C que les mostré en el documento. Y con ello, pues ahora sí podemos ver ya las gráficas. Voy a moverme para acá para que puedan ver la gráfica de esta es de omega 2. Esta de acá es la de VC y esta azul es la del valor absoluto de VC. Observen que coinciden. Acá este valor donde coinciden esas dos curvas es precisamente para 180 grados. Ok, entonces a partir de zeta 1 igual 180 grados, las dos curvas, la velocidad de C y el valor absoluto de la
velocidad de C coinciden. ¿Por qué razón? Porque una es el valor absoluto de la otra. Entonces, lo que en la primera, en esta de VC, está como un monte hacia abajo, en la otra está hacia arriba, ¿verdad? Como un efecto espejo. ¿Ok? Bueno, ahora pasamos a las aceleraciones. Entonces, esta es la ecuación para alfa 2. Aquí lo podemos ver. Y esta otra es la gráfica de la aceleración de C. Muy bien. Vamos a pasar ahora al SAM para revisar esos mismas gráficas.